En minutos más vamos a conversar con un especialista en la materia. Él es doctor en filosofía, experto en bioética, y con él vamos a desarrollar conceptos, nos va a iluminar verdaderamente acerca de todas estas cuestiones que tanto nos preocupan a los argentinos y al mundo. Con nosotros el rabino Fischel Slagen. ¿Cómo le va, rabino? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Por favor. Fernando, para los amigos, es un gran amigo de la casa. Doctor, y como mencionábamos en la apertura, un tema preocupante. Al parecer nuestros políticos, bueno, evidentemente no basta con el 50% de hambre que tenemos en nuestro país como para que también en la agenda política se ventilen estos temas, ¿no? Temas como los que pueden hablarse en países como Holanda y demás, que ya si se quiere, como charlábamos en off, están de vuelta en muchas cuestiones. Tienen temas económicos resueltos, tal vez tengan temas de espacio, de territorio por resolver, pero ciertos temas los tienen resueltos. Nosotros, los que abrazamos la vida, nos preguntamos qué serán cuestiones de ocio que hacen que traigan estos temas filosóficos, pero bueno, es la agenda del mundo y ahora al parecer se quiere instalar en nuestro país. Doctor, ¿qué es eutanasia? ¿Qué ha pasado en el mundo? Porque usted nos explicaba que en algunos países vieron las dificultades de implantar la eutanasia como un derecho. ¿A qué se debe todo esto? A ver, yo lo dividiría en dos grandes secciones de forma muy breve y coloquial para que la gente lo entienda. Sí. En principio quiero agradecer al diputado Claudio Romero, bien, quien elevó un proyecto para declarar mi tratado en 2 volúmenes, Suicidio y Eutanasia, que le traje para obsequiarle justamente los 2 ejemplares, que son 2 volúmenes, muy bien. Que es el tratado más actual y analítico en idioma español sobre el suicidio y la eutanasia en la filosofía occidental y en lo filosófico y normativo judío. Él fue el autor del proyecto que la legislatura porteña hace apenas unos pocos días declaró de interés para la comunicación social, así que bien, mis saludos y mi agradecimiento al diputado Romero. Estas 2 secciones, para que la gente lo entienda, son las siguientes. Primero, desde lo teórico, en todas las escuelas bioéticas, todas, sin importar sus diferencias, hay 4 principios fundamentales. Bien. El principio de no maleficencia, que es el de no dañar. El principio de beneficencia, que es hacer el bien. El principio de justicia, que tiene que ver con la equidad, y el principio de autonomía, que es la autodeterminación de las personas. Bien. El que defiende la eutanasia lo que hace es promover uno de esos principios por sobre todos los demás. ¿Qué sería? Y desequilibrarlo. Ese principio sería el de la autonomía. Okay. Y desequilibrar los 4 principios que tienen que ir a la par. ¿Eso qué es lo que produce? Produce un desacomodamiento en la bioética, porque así como la persona, desde la autonomía, poniéndolo como valor absoluto, en desmedro de los otros 3 principios, podría decidir sobre su propia vida, incluso quitándosela, entonces, ¿por qué el Estado no tendría que respetar esa autonomía cuando la persona quiere comercializar con sus órganos o quiere esclavizarse mutuamente entre las personas? Y sin embargo esto el Estado lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Simplemente porque hay algo, un valor ya declarado en la declaración, justamente promulgado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que es la dignidad de la persona humana como inherente en cuanto tal. Estos 4 principios que dijimos se ordenan hacia la dignidad. Bien. Entonces, si yo enarbolo la autonomía como principio absoluto sin que subyazca la dignidad, lo que tengo es una libertad, una restricción conductiva animal. Entonces, el Estado tiene que, frente a determinados movimientos autónomos, tiene que poder reglar o regularlos. ¿Para qué? Para que la persona no atente contra su propia dignidad. Ahora, esta falacia de la eutanasia como autonomía se demuestra también desde el siguiente punto de vista. Si nosotros equilibramos esos 4 principios, no hace falta caer en el suicidio asistido, no hace falta hacer del personal sanitario cómplice de un homicidio, sino que simplemente equilibrando
estos 4 principios, se da lugar a lo que llaman los cuidados paliativos. Bien. Y además se puede, por ejemplo, no comenzar con un tratamiento no vital o discontinuar un tratamiento no vital en pacientes cuya muerte es irreversible, inminente y para no prolongar un estado agónico, tortuoso, sufriente, cuando lo único que puede hacer la aparatología médica es mantener ciertos órganos con sus funciones vitales. Pero esto es totalmente distinto de provocar activamente un proceso tanático, un proceso de muerte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuevamente, de no mediar la dignidad humana y que la dignidad no está en función de la calidad de vida, y esto es algo que se comete muchísimos errores. La dignidad humana es inherente a la persona más allá de su estado. Sí. Un moribundo, una persona que no tiene una apariencia estética aceptada por la sociedad, que no tiene operatividad, que tiene que depender de terceros, ahora, no doctor, baja su dignidad. Qué importante lo que señala, ¿no es cierto? Porque fíjese que estamos en una sociedad no solo en donde todo es relativo, líquida, como bueno, el Papa Francisco lo ha señalado en muchos de sus escritos y audiencias también, ¿no? Sino también cómo está de compleja la sociedad, que si uno no responde a tal o cual estereotipo, sos descartable, materia descartable, ¿verdad? Porque tal como lo está señalando usted, qué importante dejar en claro que la dignidad de la persona no está vinculada con su calidad de vida, que por supuesto si puedo mejorar en los andariveles y estar cada vez mejor, desde ya, ¿quién no lo va a desear eso? No solamente es eso, sino que justamente es por la propia dignidad humana, que es justamente lo subyacente a estos 4 principios bioéticos, que la persona demanda y tiene el derecho de tener un trato digno en cuanto a paliar su sufrimiento y no tratar de remediar el sufrimiento eliminando al que sufre. Eso contradice toda acción médica paliativa. Es un contrasentido de la propia medicina. Entonces, la persona que como tal tiene dignidad, esa dignidad no está en función de su calidad de vida. La dignidad tiene que ver con el trato que esa persona recibe. Bien. Y ese trato no es matarlo cuando estéticamente ya no es aceptable, cuando depende de terceros o cuando tiene un estado patológico que la sociedad no acepta como operativo. Eso es reducir a la persona o reducir a su estado a un acto tanático veterinario. Eso es un acto veterinario. Y nosotros no somos animales, somos seres humanos. Bueno, es por tal motivo que se dice, ¿no? Cuando el hombre está desprovisto de valores morales y las leyes, las normas que tenemos, que sacan los legisladores, los políticos, los funcionarios, no tienen el apoyo moral debido, el hombre se animaliza y se convierte, bueno, el hombre es el lobo del hombre. Esto mismo es lo que dicen los 2 países que son paradigmáticos y arquetípicos en el suicidio asistido, Holanda y Bélgica, en donde tenemos bioeticistas de la talla de Boer o de Schnobel, que estuvieron a favor de las leyes eutanásicas. Hoy, y ya desde hace unos años, renunciaron a sus respectivos comités bioéticos y se arrepintieron de estas leyes porque literalmente dijeron que lo único que provocó fue la promoción del suicidio. Claro. Porque lo que existe, y esto está documentado, es una pendiente resbaladiza. Es decir, la ley eutanásica empieza siendo muy restrictiva y progresivamente termina siendo tan laxa que hasta incluso ellos mismos denuncian casos en donde se eutanasiaron personas sexagenarias con demencia, menores de edad con patologías mentales, personas que declaraban simplemente un hastío de vida, que no es otra cosa que depresión. Personas con Alzheimer, con Parkinson, simplemente con cardiopatías. Está el caso de una persona de 40 y pico de años, alcohólico, que también fue eutanasiado. Es decir, se empezaron a eutanasiar personas para cuya ley, o sea,
para cuyos casos la ley no estaba contemplado, No, una locura. incluso menores de edad. Gente que, como dije antes, denotaba y declaraba tener cansancio vital, dolor crónico. Es decir, y ellos mismos al ver esta laxitud y este desborde que tenía que ver, por otro lado, con costos, con gastos Seguro. hospitalarios, sanitarios y del sistema sanitario, renunciaron a sus respectivos comités de bioética. Y estamos hablando de países que lo implementaron hace 20 años, aproximadamente entre el 2001 y el 2002. Sí. Hoy se están arrepintiendo de esa ley porque ellos mismos dicen que lo único que produjo fue la promoción del suicidio. Y nosotros queremos ir también por ese camino. Una O sea, locura. ni siquiera aprendemos de los países que ya lo implementaron. Eso es lo más perverso. Es decir, lo más perverso de cómo se quiere implementar, y ya en estos lares, la ley de eutanasia, es lo que yo llamo el populismo moral. A ver, doctor. Es el facilismo de tener a la muerte como proyecto, ya lo vimos con la ley del aborto, ¿no es cierto? Pero nosotros no lo tenemos como proyecto solamente, doctor, porque se nos mueren en el interior del país. Basta Claro. ver, tenemos 50% de pobre gente con desnutrición. A ver, pregúntenle al mismísimo doctor Abel Albino si no sabe de desnutrición y hay gente que se le muere en brazos. Bueno, Entonces, esto mismo, es ya una hay locura. libros que hablan de eutanasia social. ¿No es cierto? Eutanasia social, de la buena muerte o de la muerte digna de quien no es útil para la sociedad. Claro. Ahí podríamos meter a los homeless, a Tranquilamente. todo quien la sociedad rechace en cuanto a su objetivo utilitario. Ahora, si empezamos a tener este facilismo como proyecto de muerte, o tener a la muerte como proyecto, en donde lo único que produce es la baja en los niveles de tolerancia sociales e individuales en el respecto del respeto hacia el más vulnerable, hacia el más débil, hacia el más necesitado, la baja en los niveles de responsabilidad frente al que depende de terceros, lo que hacemos es poner justamente al más débil y al más desamparado en una situación de extrema vulnerabilidad. Y esto no lo digo desde lo teórico, esto ya está pasando en los países que han implementado la eutanasia. Claro, y en un país como el nuestro, con, insistimos, un porcentaje de pobres que sabemos que es alarmante y demás, con gente que vive y duerme en la calle, no en el interior ni en la provincia, en el conurbano profundo, sino en pleno capital y en barrios muy expectables, esa gente sería candidata al descarte. Es una ley por demás con ese elitista. extremo, claro. Es una ley elitista. Claro, claro. Es decir, hasta por los propios eufemismos que se manejan en estos proyectos de ley, esos eufemismos, por no poder hablar con los términos apropiados y tener que usar eufemismos, declaran la propia indigencia ética de este proyecto. Increíble. Entonces, esto hace que sea, como dije antes, un populismo moral, en donde hasta la propia bioética utilitarista, fundada por Childress y Beauchamp, habla de estos 4 principios bioéticos con los cuales comenzamos y que ninguno de ellos, y mucho menos la autonomía, puede preponderar sobre los otros 3. Y ya hay una solución. La solución justamente es dar una muerte digna, pero digna en serio, respetando la dignidad de la persona como paciente y no reduciéndolo a un acto veterinario de eliminar al sufriente para lidiar con el sufrimiento, sin soslayar, por supuesto, todos los costos y las cargas que también se toman en cuenta para promocionar la eutanasia. Supuesto. ¿No es cierto? Doctor. Esta cultura del descarte. Del descarte, sí. A ver, sabemos que estos temas, usted es un estudioso en la materia, estos temas se han discutido en la humanidad desde antigua data. Esto lo sabemos, ya es noticia, es algo claro para todos. Usted en su conocimiento, en sus relaciones, forma parte de la Academia Pontificia para la Vida, habla con gente de todo el mundo, de distintos credos, de distintas posiciones. Si usted nos quiere compartir, ¿no?, desde la bioética, ¿por qué hay un aumento tan marcado de
volver a rediscutir este tipo de temáticas? Es una muy buena pregunta, porque el común denominador en estos proyectos es el trick, es el truco por el cual, en lugar de lidiar con el problema, invirtiendo, apoyando, sosteniendo acciones que demandan esfuerzo, pero en pos de la dignidad humana, es mucho más fácil legalizar determinadas acciones para librarme de esa responsabilidad. Y 3 casos son concretos. El aborto ya hiperdiscutido, la eutanasia, como recién dijimos, que es para desprenderse de la responsabilidad de lidiar con una persona en un estado tal que necesite cuidados paliativos, ¿no es cierto? Y también el tema de la legalización de las drogas, porque el trick ahí también, ¿cuál es? Es no demostrar la ineficiencia por deseo o por impericia de lidiar con el tratamiento de las adicciones, se legaliza, entonces directamente me eximo de la responsabilidad de lidiar para bajar los niveles de adicciones, de suicidios y de delitos asociados a las adicciones, ¿no es cierto? El truco es ese, el truco es el facilismo. Clarísimo. Es por eso que yo lo llamo populismo moral. Todo obedece al mismo común denominador, al facilismo para librarme como funcionario de lidiar seria y comprometidamente y de forma eficaz y eficiente con esas problemáticas sociales. Sí, dar batallas antipáticas que sabemos que son que pueden resultar y que no traen antipáticas. votos. Exactamente. Y que no traen votos. De hecho, el actual proyecto de eutanasia ingresado a la Cámara Legislativa no es otra cosa, como muchos otros proyectos, de captar ciertos votos en cierta clase, digamos, social, aún poniendo en riesgo y, digamos, haciendo depender la salud de los argentinos simplemente por captar un voto. Bueno, sabemos que nuestra clase política no es, digamos, la más agraciada en nuestra sociedad en cuanto a la formación, en cuanto a la moralidad y en cuanto a la integridad. Pero por eso hace falta hacer una revolución en valores para tratar de que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y no sigan con estas estrategias populistas morales, digamos, ¿no? Doctor, más que agradecidos y por su compromiso, por sus ganas de seguir batallando por nuestro país y por su claridad, por su didáctica. Bueno, por supuesto que prontito lo vamos a volver a tener en nuestro video. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Señoras, señores, nosotros continuamos con más Mercados por Expertos.